del 9 al 11. ¿Quién lo puede leer del 9 al 11? Yo. Ya. Del 9 al 11 dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. ¿Se Hasta ahí. escucha? Hasta ahí. Entonces, aquí volvemos a ver lo mismo que yo le había hablado hace un rato. Nosotros amamos a Dios por causa de que Él nos amó primero. El que entiende cuánto Dios le perdonó es alguien que lo más probable es que va a tratar de dar todo por Dios, que va a ser el primero que va a estar dispuesto a servir, que va a ser el primero que va a estar dispuesto a hablarle a otro de ese Dios, porque para él es lo mejor que le puede haber pasado. Y el significado de evangelio es una buena noticia. Sale muy entrecortado. Entonces, cuando nosotros empezamos... Ángel está cortado. A lo mejor está mala tu señal allá un poco. Hay harto viento afuera. ¿Ahora me escuchan? Eso puede ser. Ahora sí, El Carlos. viento también se lleva la señal. Se escucha mejor. Se escucha bastante bien. Ya. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Cuando alguien entiende cuánto Dios le ama, es cuando empieza a darse por entero también para Dios. ¿Me entienden hasta ahí? Entonces, en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15, en el versículo 13, ¿se escucha bien? Sí, está bien. Jesús le dice a sus discípulos, no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Y no solamente por sus amigos, pero sí de manera especial, ¿cierto? Por sus discípulos, pero en Juan capítulo 3, en el versículo 16, un pasaje súper conocido, Se corta dice, de nuevo un poquito. amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que quiera. Pero me escucha. En este momento está un poco entrecortado. No sé si tú me escuchas bien. Sí, ahora escucho. ¿Me escucha? Entrecortado. La verdad que Ya. ahora sí no mejoró el audio, está bastante entrecortado. Ya. Sí, ahora parece que está mejor. Que el viento se lleva harto la señal de celular. Sí. Dice Ya, recording, pero alguien empezó a grabar. Alguien empezó a grabar. Yo estoy grabando. ¿Hace rato? Ay, ay, ay. ya. Ay, ay, ay. ¿Grabaron Ay, ese, o sea, anotaron ese pasaje, el último que leí? Juan 3:16. Entonces, y en Jeremías 31, ya queda un poquito. Dice, hace tiempo el Señor le dijo a Israel, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno, con amor inagotable te acerqué a mí. En otra versión dice,
con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Y yo les puedo comentar al menos de mi vida cuando yo me acerqué al Señor hace como 10 años atrás. Bueno, toda la vida me crié en una iglesia, pero hace 10 años atrás fue cuando el Espíritu Santo empezó a convencerme de que yo realmente estaba mal, que mi vida era una vida de pecado, a pesar de que a los ojos de la gente era buena persona, pero a los ojos de Dios yo había transgredido todo lo que Él mandaba. Entonces eso en mi vida produjo un peso, produjo una carga. En las noches, por ejemplo, cuando me acostaba tenía temor de dónde iba a despertar. Tenía miedo a la muerte, tenía miedo al infierno, lo sentía, lo sentía muy cerca en ese tiempo y yo creo que fue una de las únicas razones que evitó que me quitara la vida, el pensar en una eternidad en el infierno. Y en esa situación, con toda esa carga emocional, yo obviamente había tomado la decisión de no ir más a la iglesia porque yo sentía que era hipócrita y que en realidad no amaba a Dios. Y era así, pero me acuerdo que me invitaron a un culto. Después de 3 meses que no iba a la iglesia, me invitó en ese tiempo la hermana que estaba como jefa de jóvenes y fui como la última vez que iba a ir a una iglesia. Yo había tomado ya la decisión de no seguir engañándome, de no seguir engañando a las personas y no iba a ir más a la iglesia. Y en ese día entendí lo que Jesús hizo en la cruz. Uno de repente puede leer esto, pero cuando uno lo entiende, no en un nivel cognitivo, sino en el corazón, ¿cierto? En nuestro espíritu se produce algo diferente. Y yo me acuerdo que ese día, cuando lo entendí en mi espíritu, en mi corazón, me sentí libre. Por primera vez pude dormir en paz, empecé a ver la vida de manera distinta, estaba alegre, quería hablarle a todas las personas de Dios, y eso que yo era tímido y me costaba hablar en público, pero yo quería que la gente conociera a ese Dios, porque ese día Dios, yo siempre lo digo así, Dios me habló, entendí que Dios tenía un propósito con mi vida, Dios me habló esto, que Él tenía un propósito conmigo, y yo me sentí súper amado. Y por eso que para mí esa palabra, por tanto te prolongué mi misericordia, es algo que a mí me marca, porque yo he visto en mi vida cómo Dios, pudiendo enviarme así derechito al infierno, muchas veces, no solamente cuando me convertí, muchas veces el Señor ha prolongado mi misericordia. Y por eso también es que al menos desde que yo me convertí, hay altos y bajos cuando uno sirve al Señor. Hay momentos que uno se siente cierto que está en las nubes y hay otros momentos que uno siente que está bien desconectado de Dios, pero en alto y bajo siempre quise darlo todo por Dios. Y no porque alguien me obligara, sino porque entendía cuánto Dios me había amado. Lo entendía en mi espíritu. Y hasta el día de hoy lo entiendo en mi espíritu. Y por eso, para mí, hayan 100 personas o no haya nadie mirando, pero yo quiero alcanzar a los demás con el amor de Dios. Y yo quiero eh, amar más a Dios. ¿Me entienden? Así Sí. que ya estamos terminando ya con el discipulado de hoy. Pero antes quisiera compartirle una palabra que está en Romanos. Espera un poco, Hermano, no se te pega un escucho. poco tu audio. Romanos, capítulo favorito de la Biblia, Romanos, en el Nuevo Testamento. Capítulo 8, ¿Romanos 8 qué? verso 39.
Lo leo. Sí, léelo. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Salmos 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Entonces, esos son promesas de Dios, pero para aquellos que hemos escogido, ¿cierto?, acercarnos a Él. Y cómo uno se acerca al Señor cuando uno reconoce a Jesús, ¿cierto? Como dice Romanos 10. Romanos 10. Dice en el versículo 8, el mensaje está muy al alcance de la mano. Este es el mensaje que nosotros predicamos de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Amén. Entonces, cuando uno escucha este mensaje, escucha lo que Dios ha hecho por uno, y en su corazón, cierto, se produce algo, no a nivel cognitivo, sino en el corazón se produce algo, y uno dice, ya, yo no sé mucho cómo servir a Dios, pero quiero entregarle mi vida a Él, quiero que Él sea el Señor de mi vida. Señor significa dueño absoluto, que Él empieza a gobernar nuestras decisiones, que Él empieza a gobernar cómo nosotros vivimos, ¿cierto? Eso significa que Él es el dueño absoluto. Eso significa cuando nosotros decimos Jesús es el Señor de mi vida, estamos haciendo esa declaración, que Él va a gobernar mi vida. Y obviamente no significa que nosotros tengamos que ser santos, ¿cierto? De hoy día para mañana y dejar todo lo que está mal en nosotros, sino que Él, como Él gobierna en nuestras vidas, Él empieza a producir un cambio en nuestras vidas. ¿Me entienden? Entonces, pero parte por una decisión, en este sentido, Dios viene a nuestras vidas. Dios nos muestra su amor, pero después nosotros tenemos que tomar una decisión de creer a lo que Dios nos está diciendo o no creer. Y si nosotros creemos, eso va a producir en nuestra vida algo visible. Declaramos abiertamente nuestra fe. Declaramos, ¿cierto?, a los demás que Jesús es el Señor de mi vida. Predicamos a nuestros cercanos del amor de Dios. Eso sí o sí tiene que pasar en la vida de una persona. ¿Me entienden? Es una evidencia de nuestra fe. Cuando nosotros empezamos a declarar, a pesar de lo que pueda pasar, sin temor, nuestra fe. En el tiempo del Imperio Romano, donde se escribió este texto, por decir que Jesús era el Señor y declararlo públicamente, los mataban. Por eso que no cualquiera decía Jesús es el Señor y listo, sino que implicaba una renuncia, implicaba pagar un precio. Y el día de hoy la gente no lo toma tan así, pero es así. Y cuando nosotros realmente conocemos al Señor, sí o sí vamos a tener que pagar un precio. No un precio cierto por ir al cielo, sino un precio por dar a conocer a quién es Jesús a los demás. ¿Me entienden? Así que vamos a terminar este tiempo orando. Y acá en el discipulado hay una pregunta. ¿Has experimentado el amor de Dios en tu vida? Si tu respuesta es sí, ¿en qué te puedes dar cuenta que has experimentado el amor de Dios? Y si no has experimentado el amor de Dios, que el día de hoy Dios pueda revelarse a su vida. Si alguno acá dice, no, en realidad me doy cuenta que soy más como el fariseo que como la mujer, en realidad me doy cuenta que parece que no he entendido bien lo que Jesús hizo por mí en la cruz, o no lo valoro como debería.
que el día de hoy eso se produzca. Amén. ¿Vamos a orar? Padre, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por poder hablar de tu palabra, te doy gracias por el amor Amén, que tú has Señor. tenido para con nuestras vidas, Señor, Amén, porque Padre. nosotros éramos igual que cualquier persona en el mundo, igual de lejano a ti. Amén, Padre, Todos sí. nosotros nos descarriamos, Señor, todos nosotros Así es. estuvimos lejos de ti, pero tú tuviste misericordia de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque fuiste paciente, porque pudiendo habernos condenado, Señor, habernos dejado morir en nuestros pecados, tú te seguiste revelando a nuestras vidas y nos libraste de una condenación. Señor, yo oro para que en este día tu Espíritu Santo vuelva a hablar a nuestros corazones, vuelva a despertar nuestras conciencias, que si alguien ha perdido este amor, Señor, ha dejado de entender, Señor, la importancia, ¿cierto?, de ponerte a ti en primer lugar y de amar a los demás, que en este día pueda volver a recobrar ese amor. Señor, en el nombre de Jesús, que a nivel no solamente intelectual, sino espiritual, y en su corazón, tu Espíritu Santo en esta hora vaya a hablarle, Señor, y tu Espíritu Santo quebrante los corazones. Señor, eso es algo que solo tú puedes lograr. Pero yo oro para que el fuego de tu amor, Señor, sea inflamado en nuestros corazones, para que podamos dar a conocer de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, que todo temor, que todo miedo, Señor, se vaya de nuestras vidas, Señor, y estemos dispuestos, Señor, a proclamar, Señor, a aquellos que no te conocen acerca de este amor, Señor. El mayor regalo que le podemos dar a alguien, Señor. El mayor regalo, Señor. Y en estos tiempos, Señor, de crisis, Señor, donde la gente se ve de cara con la muerte, Señor, hoy más que nunca necesitamos volver, Señor, a hablar, Señor, de esta buena noticia a aún aquellos que no quieren recibirla, Señor, pero necesitan de tu amor. Señor, llénanos de tu amor, llénanos de tu amor, que podamos amar a los demás, Señor, aún a nuestros enemigos, Señor. Yo veo, Señor, la vida de hombres como Richard Gumbrand y yo siento que necesito más de tu amor, Señor. Yo necesito entender más tu amor. Quiero ver tu cruz, Señor, y entenderte, Señor. Entender lo que hiciste por mí en mi espíritu, Señor. Y oro para que eso también pase en la vida de cada uno de los que está escuchando. Y Señor, si alguno el día de hoy no te conoce, Señor, que el día de hoy pueda, Señor, hacerte Señor sobre su vida. Que el día de hoy tú puedas comenzar a gobernar sus decisiones, Señor. Tú puedas comenzar a gobernar su familia, Señor. Y tú puedas mostrarle la diferencia, Señor, entre estar cerca tuyo y estar lejos de ti. Tú nunca nos dejarás. Tú nunca nos abandonarás. Aun cuando nosotros, Señor, te fallemos, tú te preocuparás de levantarnos, Señor, y no nos dejarás, Señor. Esa es nuestra esperanza, Señor, y te damos gracias porque antes no la teníamos, Señor. Gracias, Señor, por librarnos de la condenación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Amén, gloria a Dios. ¿Cómo están? ¿Les gustó el discipulado, no? ¿Estuvo muy largo? De lujo, impecable. ¿Me escuchan o no? ¿Me veo? Impecable. Sí, Sí. estoy bien. Pero no me deja aparecer el video, iniciar el video. Ah, ya. Ahí va. Me Ahí salí te que veo. anfitrión no puede iniciar el video porque el anfitrión lo detuvo. Pero ya me salió. Exactamente. Eva, Le Eva. Falta, ¿Le puedo profe. compartir algo? Sí, claro. Sí, Hanner. Sí. Hace como unos 2, 3 días atrás intenté como leer la Biblia. Así, bueno, cogí mi teléfono y dije, voy a leer la Biblia un rato. Y quise hacerlo y no pude, porque como que no entendía muchas cosas, ciertas cosas. Y como que así orando, porque yo Bueno. entonces como que le pedí a Dios y le dije, quiero como un estudio, como más personas donde yo pueda compartir y entender más. ¿Sí? Y eso es lo que está Bien. pasando. Esa oración entonces está escuchada y contestada. Potente, ¿eh?
Qué potente. ¡Qué rápido! Media Sí. respuesta del Señor. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Amén. Una Qué oración bueno, contestada chiquillos. express. Me alegro, Hanner. Y espero que el Señor te siga hablando y que sigas comprendiendo lo que Él quiere para tu vida. Yo creo que Dios tiene un propósito contigo. Amén. Imagínate de Colombia, te trajo acá y de allá de La Serena estás escuchando de la palabra con gente de Punta Arenas. Es Dios impactante. movió un montón de cosas para que escucharas de Él. Un montón. Así que tremendo. Si tú quieres hablar con Dios así como lo hiciste nomás, es simple. Comunicarse con Dios es simple. Y sigue hablando con Él, pues, porque esto es una demostración de que te amo. Sí, Es la media respuesta a tu oración. impactante. Sí. Qué rápido. Yo igual estoy contento porque hoy día hice un streaming por Facebook. Hubieron hasta 77. Yo pensé ¿No que se escuchó? escuchando. No se escuchó lo 25. último. ¿Qué dijiste? ¿Se Me pegó? conecté en streaming ¿Mm? por Facebook ¿Sí? y se llegaron a conectar 77 personas. Cantidad. Oh, bueno. Así que no, hay que predicar nomás en estos momentos. Así que bien ahí el Kevin, que le habló Bien. al Hanner, y el resto animarnos, po. Animarnos a hablarle a través de las redes, a través de WhatsApp, háblenle a sus amigos. Hoy día está listo el terreno para que nosotros hablemos. Sí. Amén. Así que ánimo nomás. Me alegro mucho. El Señor los va a usar, los va a respaldar. Hay que hablar nomás. Amén. Hay necesidad. Amén. Sí, la gente está desesperada. Angustioso. De hecho, uno que tiene conocimiento del Señor y sabe que en todas circunstancias Él va a estirar la mano y ayudarlo, también a veces uno está un poquito complicado, angustiado. Si no estás enfermo, estás un poco preocupado por el tema económico, pero ya alguien de tu familia o alguien cercano le está afectando, entonces sí o sí te llega. ¿Y cómo será la situación de los demás que no tienen fe en el Señor, que no van a tener consuelo en eso y van a sufrir golpes durísimos de las circunstancias? Amén. Así que, como dice la Biblia, dice, abre tu boca y yo la llenaré. Así que Amén. abran la boca nomás y el Señor los va a usar. Así que, bienvenido, Hanner. Vamos a estar orando por tu vida. Amén. Muchas gracias. Ánimo nomás. Y si necesitas oración, te vamos a agregar al grupo de WhatsApp. Ahí nos escribe cuando necesite oración o si de repente tuviera alguna pregunta de la Biblia, nos escribe, nos pregunta o le pregunta al John Kevin y estamos para servir. Pues. Gracias. Sí. Así que eso, chiquillos, ya son las 10:06. Daniel, ¿puede guiarnos en una oración y orar también por Hanner? Amén. Padre, te damos muchas gracias porque tenemos la oportunidad, Señor, a pesar de las circunstancias, de escuchar tu palabra, de recibir orientación. Así como decía Hanner, a veces no es fácil estudiar la palabra, a veces es muy complicado porque es profunda, porque es Dios hablando a gente común y corriente como nosotros, pero te damos gracias porque está la oportunidad de escuchar la palabra, de compartirla, también de preguntar, Señor, de estar acompañado en este tiempo complicado.
Y damos gracias por Hanner, Señor, allá en La Serena, amigo, Señor, desde Colombia, de nuestro querido Kevin. Tú eres el que hace la obra. Gracias por contestar esa oración, Señor. Todos necesitamos de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú extiendes tu mano, Señor, para poder atender nuestras oraciones. Te damos gracias porque tenemos paz en ti, Señor, que en las circunstancias tú oyes nuestra voz, Señor, porque eres misericordioso, Señor, extremadamente misericordioso. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe, nos acompañe. Que esté, Señor, con cada uno de nosotros, que esté con Hanner, Señor, también allá a la distancia, con su gente, con su familia, con sus amigos, Señor, y que sea tu palabra abundante en nosotros, Señor, en toda circunstancia, en toda situación. Gracias por este tiempo de comunión. En tu nombre, Señor, amén. 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 Eso, chiquillos. Cuando los próximos discipulados, si tienen preguntas, la idea es que puedan ir preguntando nomás, interrumpiendo, para poder ir respondiéndolas. ¿Ya? Muy bien. Genial. Así que yo les voy a enviar igual el discipulado al grupo para que lo tengan y puedan ir leyendo lo que se compartió hoy día. O sea, yo compartí más de lo que está escrito, sí, pero al menos le va a servir como una guía. Genial. Yo lo grabé, voy a ver cómo si funciona y cómo sirve, y por último, el que lo quiera repasar va a tenerlo ahí a la mano. Ahí Ya, voy a ver cómo buenísimo. lo compartimos. Ya. Cuídense. Súper. Gusto de haberlos Hermano, visto. bendiciones. Chao, chao. Que Chao. estén bien.